La primera ponencia es Chimax, aportes del pueblo quechí y las incidencias de Sáper en el patrimonio, presentada por Íñiguez Ceseña y Jorge Cáceres, ambos de la Universidad de San Carlos. Nos van a introducir en ese pueblo quechí de Cobán, Alta Verapaz, y una familia alemana temprana en Guatemala, la familia Sáper. Así es que aquí, Jorge, bienvenidos y dispuestos a oírlos. Bien, buenos días, estimados colegas, amigos y estudiantes que nos honran con su presencia. Es un honor para nosotros, con Íñiguez Ceseña y la arquitecta Morales Mérida, pues tener la posibilidad de compartir con ustedes una experiencia, en este caso, en unos espacios muy cercanos al pueblo de Cobán. Siguiente, por favor. Bien, yo creo que en el mundo arqueológico y afín a las ciencias sociales, el ejercicio de Sáper es muy elocuente. Quizás sus cartas cartográficas y los estudios etnográficos de una u otra forma fueron contribuyendo a la comprensión de muchos espacios de nuestro país. Y desde luego, el caso de Las Verapaces no es la excepción. En esta ocasión trabajamos en la finca Chimash, en este espacio que se encuentra al norte del pueblo de Cobán. Sin embargo, nos llamó la atención el hecho de que justo en el municipio de al lado, en San Pedro Carchá, también se dispone un espacio bajo esta denominación. Como veremos más adelante, el tema de la lingüística y las toponimias en quechí es un factor determinante y que es muy necesario tener en cuenta. Siguiente, por favor. Bien, de entrada es sustancial tener en cuenta esta categoría de territorio como un aspecto de orden antropológico. Al final no se trata solo de un espacio de tierra, sino desde luego tiene varias implicaciones sociales. Entre ellas es necesario considerar que es un espacio construido socialmente, en donde entran en juego aspectos como la historia precisamente. Muchos de los ejercicios que hemos desarrollado en este simposio han servido para entender la historia de distintos espacios en nuestro país. Y no digamos aspectos relativos a la economía, la cultura y, por supuesto, los diversos ejercicios políticos. Por otro lado, cuando hablaba de atender las toponimias y todas aquellas alusiones a este territorio, es realmente de tener en cuenta y en consideración los distintos espacios. Acá colocamos una lista, un aproximado de 16 espacios en Alta Verapaz que hacen alusión a la ocupación de este territorio, cada una de ellas con distintos referentes y desde luego en distintos municipios. La verdad es que no dará tiempo para tratar cada uno de ellos, pero de alguna forma nos aproxima a tener una dimensión de la ocupación de este territorio iniciando en el siglo XIX, ¿no? El reto es reconocer los procesos históricos de esa época y tener la posibilidad de comprender al pueblo quechí hacia el siglo XVIII y, enhorabuena, en una etapa más temprana. Por favor. Bien,
Uno de los, digamos, referentes determinantes es qué levantamientos o cómo se concibe el espacio para esta etapa en distintos sectores. Este va a ser el caso de Chivacché, en donde un factor a considerar es todas estas colindancias que hacen alusión a familias de origen quechí. Desde luego, los aspectos geográficos, las vías de acceso, hay que tomar en cuenta que es una etapa en donde muchas carreteras, en la justa dimensión de la etimología de la palabra, se están construyendo, ¿no?, para el paso de las carretas. Y por supuesto, todos estos referentes geográficos, montañas, ríos, entre otros, pues ameritan el trabajo del ser humano y en este caso particular el aporte del pueblo quechí. Acá colocamos en el círculo rojo la disposición de los puentes. Vamos a ver la importancia de los puentes más adelante, pero también, como les decía, la mención totalmente explícita para esta época de familias que están en las colindancias. Por favor. Otro ejemplo bastante revelador sería el caso de Saquiquib y Tzutzui, en donde algunos de los colindantes iba a ser Antonio Choc, Pedro Tiul, Ignacio Chic, Miguel Caal, entre otros. De los diversos ejemplos que se fueron abordando, este es quizás el único en donde se hace alusión a Karl Zapper. Y digo esto porque al final se trata de varios personajes de apellido Zapper, como para tener, digamos, el criterio a considerar sobre estos aportes. Por favor. Ya en el municipio de Carchá, el caso elocuente de Campur y Chipac para el caso de Luis Zapper. Como bien sabemos, hoy Campur es más conocido por los desastres naturales con las tormentas, pero es un aspecto a considerar, de nuevo, las colindancias y las toponimias en este sector específico de San Pedro Carchá. Por favor. Y luego está el caso concreto de Tres Cruces, ya haciendo alusión al caso de Richard Zapper. Dentro de las colindancias y la disposición de los caminos, la disposición de una ermita, teniendo como vecinos a Vicente Yat y algunos compañeros, es honestamente bastante elocuente. Entonces, esta tendencia de ir documentando en estos planos del siglo XIX esas genealogías y esas familias, pues nos aproximan al aporte del pueblo quechí en este territorio. Por favor. Y bueno, entrando en materia, aclaraba al inicio que se trata de Chimash, al norte del pueblo de Cobán. Digo porque hay otros espacios con esta denominación. Si bien es cierto, la portada de este expediente hace alusión a una etapa pues ya bastante tardía del siglo XIX. Sin embargo, hay antecedentes que van quizás hacia 1880, 1870, con otros personajes interesados en esta sección norte del pueblo de Cobán. Por favor. Y bueno, recibimos con agrado la invitación de trabajar en este espacio. Básicamente se trata del beneficio de café de Chimash. Pensaría que desafortunadamente ya solo se cuenta con el beneficio de café, el resto de la finca ya está pues prácticamente urbanizado y lotificado. Pero más allá de, digamos, abordar esos aspectos de infraestructura, de arquitectura o otras características importantes, es de considerar las dimensiones del espacio y socialmente qué es lo que pasaba en la finca Chimash. En términos volumétricos,
Debemos de considerar de que es un edificio que tiene 61 metros de largo por casi 16 metros de ancho, y en algunas secciones alcanza los 8 metros de altura. Es decir, hay una inversión sustancial de trabajo y de tiempo de pronto en la infraestructura de este espacio. Desde luego, muchos bienes muebles explican las distintas actividades que se fueron desarrollando en este territorio. Asimismo, también, digamos, la disposición, ¿no? la ubicación del edificio refleja también un planteamiento importante y que es necesario tomar en cuenta. Por favor. Y bueno, en atención a la arquitecta Ana Margarita Morales Mérida, quien desafortunadamente falleció hace poco, y sirva este trabajo en memoria de ella, nos colaboró muchísimo con hacer los levantamientos. Parece sencillo, pero un edificio en muy mal estado de conservación resulta bastante complejo poderlo documentar y dibujar. La verdad es que si nos damos cuenta podemos notar las elevaciones, pero también esas pendientes, en dónde fue dispuesto y cómo es un factor importante para el tratamiento de los distintos productos en este espacio. Por favor. Y bueno, dentro del ejercicio de la investigación de archivo, ya esto fue posterior al trabajo de campo, es interesante que existan documentos, en este caso un plano que hace alusión a este territorio denominado Chimash. Y de nuevo, el factor recurrente que está, digamos, bueno, pusimos la mirada en ello, son estas colindancias que tiene la finca con distintos personajes identificados como quechís. Y también la dirección de los caminos, hacia dónde conducen y cómo salvar algunas características de orden geográfico. Por favor. Y bueno, aquí hay una acotación, digamos, de algunos de estos colindantes, ¿no? Florencio Chen, Vicente Choc, José Ac, Manuel Caal, la familia Acam, entre otros, ¿no? Entonces, hacer memoria de estos personajes, de estos individuos, el aporte y el trabajo que la gente ha tenido, de pronto es una variable que a veces no se discute mucho, ¿no? La energía necesaria para desarrollar no solo la obra material, recordemos que hay muchas cosas que se quedan en lo intangible y pues vale la pena tomar en cuenta el aporte del pueblo quechí en estos territorios. Por favor. Y bueno, en otro espacio, si nos damos cuenta, ya esta dinámica de estar haciendo levantamientos de cada uno de los territorios es recurrente. Denominado como La Peña o Chachchucú, hace alusión de nuevo a estas colindancias. Y si nos trasladamos de finales del siglo XIX a principios de este siglo, es decir, para 1816, tal cual lo evoca este listado de tributarios, ¿no? Recordemos que es una etapa en donde pues todavía estos conceptos de rendir tributo se están desarrollando. Y entonces empezamos a notar que hay una continuidad genealógica entre las familias que están pagando o rindiendo tributo después de 1816. De tal forma que es un factor revelador e interesante y que obliga a profundizar en estos aportes y rasgos genealógicos. Siguiente. Y bueno, ¿cómo asociar aquellas expresiones materiales, tangibles, concretas, esa posibilidad de apreciar inmuebles y muebles desde luego, que nos hablan y expresan el esfuerzo y el trabajo de esta gente?
aquellos muros de calicanto, el traslado de esas piedras talladas, la manufactura de los ladrillos y la producción de cal evocan, ¿no?, o es parte de la connotación de esta infraestructura, que veremos más adelante, desafortunadamente, pues no se atiende, y hay que observar las lecturas que se le pueden hacer. Por favor. Algunos detalles, digamos, de esas elevaciones bastante importantes, ¿no?, a veces con 3 niveles prácticamente, y un factor recurrente en estos espacios es la importación de infraestructura que quizás para la época en Guatemala se conoce muy poco. Las ventajas de esto, ¿no?, es de pronto tener la posibilidad de establecer fechas totalmente explícitas, y la otra, reconocer aquellas relaciones comerciales entre la Alta Verapaz y el pueblo quechí y, digamos, otros espacios importantes, y saber qué está pasando y cuáles son justamente estos factores de incidencia y de relación. Por favor. Y bueno, a la luz de alguna bibliografía, vamos viendo que las dimensiones de este espacio responden a ser un centro de acopio o el ente rector en donde se procesan la producción de todos aquellos territorios que enlistábamos hace un momento. Es decir, no recibe solo la producción de este espacio al norte de Cobán, sino prácticamente de muchas zonas de la Alta Verapaz. Y pues estas son algunas imágenes de las condiciones en las que se encuentra y desde luego los bienes muebles que se disponen en este espacio. Por favor. Nada más como un dato curioso e interesante, en los diversos expedientes de estos planos que se fueron presentando, pues aparece la firma de don Francisco Vela, un ingeniero militar que es más conocido por el mapa en relieve y otros ejercicios en nuestro país. Por favor. Y bueno, desde luego, tomar en cuenta las toponimias. Este es un aspecto bastante interesante. Como decíamos al principio, los aportes, particularmente de Karl Marx, hacia aspectos etnográficos, son sustanciales. Y entonces llama mucho la atención que se hayan respetado los nombres originales de estos territorios. Y el gran reto entonces ahora es poderlos entender, reconocer qué es lo que significan y qué relación guardan estrictamente con los espacios, ¿no? Hay algunos que, como ponemos acá, son desde la lingüística aspectos muy recurrentes y que en muchos casos hacen alusión a las características geográficas del territorio. Y bueno, desde luego vale la pena tomar en cuenta la relación con los pueblos, digamos, en una etapa contemporánea. ¿Cuál es el interés que existe en todo caso con el patrimonio y cómo se ha transformado el territorio desde distintas ópticas en torno a lo que en su momento fuera esta finca Chimash? Por favor. Algunos detalles, digamos, del patrimonio a nivel general en torno a Cobán. Como lo mencionaba, hay algunos detalles donde ya es notorio el colapso de los muros, de las cubiertas, de los pisos y demás, pero que pues vale la pena ahondar en ellos. Siguiente. Más o menos una visualización de la destrucción, el caso de Chimash, pero también llama la atención para reconocer lo que ha pasado también en Campur. Por favor. Y bueno, la posibilidad de estos documentos es ir avanzando en el tiempo, ¿no?, del presente hacia atrás, y hay algunos detalles, como lo mencionaba, para 1816, que refieren muchos aspectos, pero que nos van narrando de una u otra forma esas características del pueblo quechí. Siguiente.
Las listas de tributarios que mencionábamos, es interesante, digamos, la disposición en territorios, en barrios, para el caso concreto de Cobán, y cuáles son los aportes de cada uno de estos barrios. Por favor. Desde luego son muy familiares los trabajos de Cortés y Larraz, pero también sus narrativas. Los aspectos geográficos son de una u otra forma bastante importantes. Siguiente. Dentro de ellos, tomar en cuenta que Cobán es, para entonces, estamos hablando del siglo XVIII, digamos, la cantidad poblacional es sustancial, y eso de una u otra forma refleja esa importancia. Siguiente. Y bueno, la verdad es que cuando hablamos de obra material hay muchos referentes que se pueden observar, no solo la edificación de beneficios. La hechura de los puentes y el camino de acceso a las comunidades es un factor también determinante, en este caso para 1788. Por favor. Justo acá hay algunos detalles bastante explícitos de cómo hacer estos puentes para el siglo XVIII y las implicaciones, pero sobre todo el aporte del pueblo quechí. Siguiente. Y bueno, dentro de los bienes muebles, el trabajo de archivo. Ahí, desafortunadamente, se encuentran pues prácticamente tirados todos los expedientes, seguramente. Solo dio tiempo para ver algunos. Pensamos que tiene que ver con los trabajadores que estuvieron en este espacio. Por favor. Y bueno, remontándonos en la historia, más allá del siglo XVIII, hay referentes, en este caso del siglo XVI, para 1567, en donde se habla del repartimiento de los pueblos originarios para entrar a operar en esta sección. Y ya más adelante también se presenta para 1574 otros aspectos que siempre, digamos, nos aportan desde la genealogía estas relaciones y continuidades generacionales en la cabecera de Alta Verapaz. Por favor. Muy bueno, concluyo con esto. La obra material puede tener distintas lecturas. La ventaja acá es que el aporte desde los archivos nos permite generar explicaciones, establecer cronologías, pero desde luego dignificar el trabajo del pueblo quechí y el aporte, como vimos, en distintos espacios y territorios de la Alta Verapaz, desde Cobán, Carchá, Tucurú, Senaú, entre otros espacios a los cuales los documentos hacen mención. Muchas gracias. Tenemos preguntas para Jorge. Yo sí tengo una, Jorge. Aparte de felicitarlos, qué interesante recorrer estas fincas y estas cuestiones. ¿Qué más? ¿Hay alguna propuesta o cómo nació este proyecto de investigación y cómo continúa? Bien, gracias. Sí, fuimos invitados para hacer una especie de reconocimiento y de levantamientos y desarrollar una propuesta de conservación, ¿no? El problema que digamos que observamos es que digamos se ha trasladado a estos ejercicios de cooperativas y como bien sabemos estas estructuras a veces suelen ser muy grandes y pues más allá de rendir informes, hechos concretos suelen ser difíciles, pero se hace incidencia, publicar esto y pues investigar más allá de lo que para lo que a uno lo llaman, ¿no? Gracias a los ponentes, un aplauso para ellos.